Buenos días, ingeniero. Hola, buenos días. Buen día, Gusto. ingeniero. Qué bueno, un gusto, un gusto. Voy a compartir mi pantalla. Imagino que ellos sí ya me traen el Visual Studio, ¿verdad? Permítanme aquí, ok. Bien. Ya el día de hoy vamos a conectarnos a la base de datos, pero no desde un cliente, sino desde Visual Studio. Pero siempre antes hay que hacer la prueba desde el, por ejemplo, desde el Heidi, para que estar seguros que si conectamos y no después desde el Visual Studio estar batallando y a saber si era otra cosa. Yo voy a encender ahorita mi servidor de base de datos, y voy a conectarlo desde el Heidi, ¿verdad? Porque recuerden que a mí me cambia la IP porque no estoy ahorita en un ambiente controlado, estoy en un router de casa, ¿verdad? Ya cuando ya está en un servidor, pues la IP no se va a mover porque lo voy a configurar para que no se mueva, ¿verdad? ¿Ustedes ya llevaron sistemas operativos? Yo lo estoy llevando ahorita. Ok, ya les enseñaron a poner una IP fija, ¿verdad? ¿O todavía no han visto esa parte? Creo que ahora con el último parcial lo vamos a ver. Ah, ok. Bueno, yo ahorita por eso no la tengo fija, ¿verdad? Porque no los quiero meter en cosas de otra clase. Miren que ya se me trabó la conexión a la red. ¿Por qué? Porque estoy en el router público. Me voy a pasar al router fijo. Permítanme, que es el de casa, como le digo yo, el de la oficina. Se me va a caer la videoconferencia unos segundos. Así que no les extrañe. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ok, ya volví entonces. ¿Y ven mi pantalla, verdad? Sí. Muy bien, entonces ya está. Me cambié a una red que sí me da una IP, pero me da una IP siempre por DHCP, me la da aleatoria, ¿verdad? Vamos a ver ahora, voy a encenderlo. Es que las redes, por ejemplo, la red pública que hay aquí en la universidad nos da una IP por medio de una autenticación, un token. Y este servidor no está autenticado en esa red, entonces por eso no le da IP. En cambio, el de la red local de aquí de la oficinita, ese sí es como es un servidor de casa, le digo yo, es un router de casa, entonces sí me da una IP, ¿verdad? Y ese es todo el asunto aquí. Ya cuando estamos en una empresa con un servidor con todas las de ley, entonces ahí sí ya el servidor va a tener una IP y no se va a cambiar. Listo, la IP ifconfig es la 1.107 ahora. Ok, la 1.107. Voy a mi Heidi. Ah, sí, no cambió. Voy a dar a abrir y ahí estoy conectado. Aquí está la base de datos de facturación. Aquí. Y ahí está producto proveedor. Estamos bien, entonces. Y este es el script que estábamos haciendo ayer, ¿verdad? Bien. Entonces estamos bien. De hecho, lo voy a dejar minimizado para ir a ver los nombres de los campos. Ahora sí, vámonos al Visual Studio. Por lo menos ya sé que mi servidor de base de datos está arriba. Lo minimizo y ya sé que conecto bien a la base de datos. Entonces, con esa prueba me basta para ya empezar a hacer las cosas desde Visual Studio. Entramos al Visual Studio. Yo descargué la 2022, ¿verdad? Si tiene una anterior, le sirve, le cuento. Otra cosa que deben recordar, no es lo mismo Visual Studio, ¿sí? Que Visual Studio Code. Aquí le voy a poner un no, así. No es lo mismo. Porque este es un IDE, pero es más un editor de texto donde usted le pone plugins y tiene que configurar su ambiente de desarrollo casi que a pie, ¿verdad? En cambio, Visual Studio ya trae todas las herramientas configuradas, ya trae un editor de interfaz gráfica para C# y Visual Basic.net. En cambio, el Visual Studio Code no lo trae.
Y creo que andan unos ahí gratuitos, pero no son igual de buenos. Entonces, este es más para desarrollo web. Visual Studio Code es una maravillosa herramienta para desarrollo web, desarrollo en Python, desarrollo en ¿cómo se llama? En Ruby, pero se queda flaco con lo que es ya el diseño de interfaz gráfica de usuario en C# y en visualbasic.net. Aquí sí ya este es el bueno. ¿Cuál es la diferencia? Que lleva Code y el otro no, ¿verdad? Y que el Visual Studio Code está basado en una tecnología que se llama Electron, que es desarrollo web de escritorio, y Visual Studio, no, Visual Studio está desarrollado en C++. Así que esa es la gran diferencia. Bien, ya estamos en donde se crean los proyectos. Ya están ustedes aquí donde la pantalla de bienvenida de Visual Studio. Sí. Muy bien, entonces aquí nos vamos a Create New Project o en español crear nuevo proyecto. Es que a mí me gusta instalar en inglés las cosas porque así practico, ya que yo no tuve la fortuna de estudiar en una escuela bilingüe, pues a mí me toca aquí practicar mi inglés de forma empírica, ¿verdad? Y por eso todos lo notan que me gusta tenerlo en inglés. Entonces ahí está Create a New Project. Tocamos ahí. Y aquí donde dice el lenguaje, aquí, este de aquí, pidan C#. Y esto no lo toquen, ¿verdad? Déjenlo ahí en All Platforms y All Project Types. Esto déjenlo así. Pero que diga C# ahí. Y me avisa. Listo, ingeniero. Ok. Y localicen el que diga Windows Forms App .NET Framework. Creo que en español sería aplicación de Windows Forms, pero que tenga entre paréntesis Net Framework. Miren que hay otro que se llama parecido, ¿verdad? Pero este no es. Es ese que dice Net Framework Windows Forms App. ¿Cuál es la diferencia? Que este ya me da una interfaz gráfica prefabricada y el de arriba no. El de arriba yo lo tengo que hacer a pata. Entonces, creo, si no me equivoco es este. Si no, pues ya vamos a salir de dudas. ¿Cuál de los dos será, verdad? Probemos con ese de ahí. Me avisa. Listo. Ok, vamos a ver si este es el bueno, ¿verdad? Y no quedo de mentiroso. Le hago clic en Next. Y aquí le pongo un nombre. Le voy a poner, por ejemplo, el nombre del proyecto, ¿verdad? Facturación. Así como le puse a los datos para acordarme, facturación. Se preguntarán, ¿y dónde quedan guardados los proyectos? Quedan guardados en este folder, miren. En su folder de usuario, en mi caso Gerardo, en el caso de ustedes va a cambiar. Pero en su folder de users, el usuario que ustedes utilizan, van a ver un folder que dice source y luego repos. Ahí van a encontrar su proyecto por si le quieren sacar backup. ¿Estamos claros? Sí. Ok, el solution name no lo toquen, él lo genera en base al nombre que le ponemos allá. No usen tildes, no usen caracteres especiales, sean prácticos en ese sentido. Aquí viene lo interesante, el framework. Fíjense que yo recomiendo que pidan el 4.8 porque ese es el último Net Framework que tiene Windows 7. Creo que Windows 7 ese es la mayoría de copias de Windows 7 viejitas tienen el 4.8 y de ahí en adelante, ¿verdad? Ya el Net va por el 6 o el 7, ¿verdad? El 6 creo. La cosa es que no se pide el último porque no todas las máquinas lo tienen. Entonces, ¿qué limita esto? Que cuando el software de ustedes lo distribuyan, la computadora donde lo van a
tienen que tener el framework mínimo, ¿verdad? Mínimo el framework igual o mayor al que el proyecto fue desarrollado. Por ejemplo, si yo corro este programa en una computadora con el Net Framework 5, sí va a correr, porque el mínimo es el 4. Y el 5 ya está arriba, entonces sí va a dejar. Pero ¿y qué pasa si agarro una computadora que tenga el Net Framework 4.2? No va a correr este programa porque el mínimo es 4.8. ¿Se entiende? Ingeniero, a mí no me lo deja editar, me lo tira por defecto en 4.7. No tiene otros ahí. No me deja seleccionarlo, me sale que... Pero usted pidió voy a volver, pidió este, ¿verdad? Ingeniero, lo que le quería preguntar, porque a mí sí me deja seleccionar algunos, pero solo 2.0, 3.0, 3.5, 4.7.2. Pero Hasta aquí. Miren, yo les sugiero al terminar la clase que instalen el 4.8, porque creo yo que el paquete para conectar con MySQL también les va a pedir esta versión del Net Framework. Igual prueben con la máxima que los deja, ¿verdad? La 7.2. ¿Cómo se agregan los Net Frameworks? Se va uno a la página de Microsoft o pone en el Google Net Framework y usted aquí se va a Download Net Framework y busca la 4.8, que incluso es la recomendada, que imagínense que es del año 2019. Se salen de Visual Studio, instalan el Net Framework y de ahí vuelven a entrar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ingeniero. Sí, ahorita prueben con el 4.7.2 que tienen ahí, pero vamos a ver si no los para cuando instalemos el paquete de MySQL. ¿Verdad? Pidan si no tienen el 4.8, pidan el que más se acerque. Ahora, si tienen el 5, pongan el 5, ¿les parece? ¿No les sale el 5 o el 6? A mí no. Ah, no. ok. Y ingeniero, Ajá. había tratado de descargar de uno, ya el coso, archivo, y me salió un detalle, Net Framework 4.8, una actualización posterior ya está instalada en este equipo y no me deja continuar. Bien extraño. Como le digo, ahí cada computadora es un mundo. Porque normalmente tendrían que buscar ayuda de por qué sucede eso y cómo lograr instalarlo. Ya, como les digo, a estas alturas, tenemos que ser el solucionadores de problemas, ¿verdad? Y ver por qué no deja. Ahí tienen que, ya les queda a ustedes de asignación. O instálense el 5, si no los deja, ¿verdad? Si no los deja instalar bueno, el 481 sería. 481. Si no los deja con el 48. Miren que ya va por el 7. Las versiones más viejitas las hayan en esta dirección de aquí. Y ahí prueban instalarlos. Ahí se las envié. Y la más nueva está aquí. Si no los deja, pues sí, bájense la más nueva y con esa trabajen, ¿sí? Después miran cómo resuelven con las versiones más viejitas, ¿les parece? Sí, Sí, porque ahí está el detalle, que es muy importante siempre tener no la más nueva, sino también por lo menos esta, ¿verdad? Bueno, probemos a ver si con esa pueden instalar el paquete de MySQL. Vamos a darle Create. Y ahí está creando el proyecto. Y vamos a salir de dudas. Me avisan cuando ya les salga ahí el proyectito. Les tiene que salir un form vacío y un montón de cosas ahí.
Listo. Ok. Visual Studio tiene un administrador de paquetes. De hecho, casi todos los IDEs y entornos de desarrollo tienen su propio administrador de paquetes. Por ejemplo, hay una tecnología que se llama Node, se escribe Node. Su administrador de paquetes se llama NPM, ¿verdad? Que es el Node Package Manager. Linux, sus distribuciones, las distribuciones de Linux normalmente tienen el repositorio de paquetes, ¿verdad? Y tienen el apt. Y Microsoft no es la excepción, ¿verdad? Prácticamente para ambientes Windows está Chocolate y está Nougat. Y Nougat, de hecho, es el que viene ya preinstalado con Visual Studio, es el que vamos a usar. ¿Dónde lo encontramos? Nos vamos a Tools, Nougat Package Manager y piden Package Manager Console en el menú de herramientas, ¿sí? ¿Lo encontraron? Sí. Muy bien. El Nougat. Aquí abajo les va a salir un PM de Package Manager. No sé si lo localizaron. Sí, ya. Ok, déjenme recorrer ahí, no tengo historia. Ok. Me voy a ir al navegador porque no me lo sé de memoria. Le voy a poner Nougat MySQL en el Google. Miren. Nougat MySQL. Y dice mysql.data Nougat. Ah, ok. Ya les voy a compartir el comando, pero para que sepan que eso sí hay en internet. Y aquí dice cómo instalar a MySQL Data en el Visual Studio, ¿verdad? Con Nougat. Se va a escribir este comando. Solo que yo no le voy a poner la versión, lo voy a dejar así, para que me busque la última. Se lo voy a mandar al chat. Y ese comando que mandé es el que van a poner en Nougat, pero quiero que no me deje me deja mandar caracteres especiales el chat. Se lo voy a poner en pantalla entonces, si ustedes lo copian, ¿verdad? Porque no, pero esos caracteres raros. Voy a pegar aquí. Voy a poner en grande para que ustedes lo copien. Así, respetando mayúsculas y minúsculas, ese comando de ahí lo van a digitar aquí. Y me avisan cuando ya lo tengan digitado, respetando mayúsculas y minúsculas. Esos son comandos para instalar paquetes utilizando Nougat. Igual, acostúmbrense a usar administradores de paquetes porque, o sea, no solo es en esto que estamos haciendo, van a verlos en todas las tecnologías que conozcan. Se puso de moda eso de los administradores de dependencias y de paquetes. Me avisan ahí. Listo. Bien. Entonces, ese comando lo voy a ejecutar. Aquí abajo le voy a dar Enter. Aquí le di Enter, ¿verdad? Y ahí va.
Dice resolviendo, retrieving package. Debe instalar varios paquetes, varias cosas. Este es el comando. ¿Va? Y ahí abajo, ven aquí abajo que va. Y eso puede que tarde, o puede que no. Ya estuvo. Se estuvo 11 segundos. Dice. Successful installed. Y me instaló esta versión del MySQL Data. Así es como agregamos librerías y paquetes a nuestros proyectos de Visual Studio. ¿Y a ustedes les los dejó instalar o les tiró algún error por el framework? A mí me dejó. ¿Y está con la 4.7? Sí, con la Entonces 4.7. sí es compatible entonces. Al otro compañero que tenía el problema con la versión, ¿también lo dejó? Sí. Muy bien, entonces sí es compatible con la versión del framework que tienen ustedes. Pues eso es bueno. Entonces con ese quédense, no busquen ya poner otro, ¿verdad? Ese está bien, el 4.7 todavía se usaba en Windows 7, por si el software lo necesita usar en una computadora vieja, ¿verdad? Estamos bien, ¿sí? Sí, Entonces, cuando instalamos dependencias con NuGet, usted va a observar aquí a la derecha un área que dice en el Solution Explorer, va a encontrar un área que dice References. Tocan ahí y van a ver que se instalaron un montón de cosas. Incluso si usted lee lo que se instaló aquí, va a ver de que mucho de eso ahora está allá. Entonces están sus dependencias y por ahí va a encontrar una que dice MySQL, ¿verdad? Data. Y esa es la que a mí me importa, es la que voy a utilizar para poder lograr que mi Visual Studio platique con una base de datos de MySQL. Si usted no tiene la librería, difícilmente se puede conectar a un motor. ¿Estamos claros? sí. Si el día de mañana ustedes quieren trabajar en vez de MySQL con SQL Server, Visual Studio ya trae soporte nativo a SQL Server, no hay que instalar nada. Pero si usted quiere trabajar con Oracle, entonces hay que instalar un paquete. Entonces, depende de la base de datos que vayan a usar, determina si ustedes instalan o no un paquete, ¿verdad? Pero con MySQL, ese que les di, ese es. Solo voy a volver al navegador para que vean aquí qué más hay en NuGet.org. Si yo me voy aquí al buscador y pongo Oracle, y doy Enter, miren, hay un montón de paquetes para conectarse a Oracle. Y si no quiero leer tanta cosa, normalmente se llaman, por ejemplo, oracle.data, y ya me va dando menos opciones, ¿verdad? Pero este es el Data Provider para conectar a Oracle. MySQL, bueno, lo busco MySQL y ahí está el primero que me sale porque es el más descargado, ¿verdad? 48 millones de descargas. Es el paquete creado por los propios MySQL, por la propia compañía de Oracle, que son los dueños de MySQL. Es el propio paquete para conectarse a esa base de datos. Como dicen, es el autorizado por ellos, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí. Bien. Y cuando entramos a un paquete, le dice aquí cómo se instala en lo que es el Package Manager. Y le dice las versiones del Net Framework que debe de tener como mínimo para poder usarlo. Y de hecho, aquí está la 4.5.2, está esta, la 2, la 5. Y están esas que ustedes tienen, las 7, que están entre medio de esto, ¿verdad? Así que estamos bien. Estamos bien. Bueno, vámonos entonces al Visual Studio. Ya tenemos nuestra dependencia para MySQL. Cierro el NuGet aquí, para que no me estorbe.
Cerrar ese panel ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora antes de ponernos a hacer pantallitas? Vamos a conectar a la base de datos desde aquí y hacer una prueba de conexión. Primero, yo recomiendo que la cadena de conexión la depositemos en otra parte. Muchos programadores acostumbran a meter la cadena de conexión en cada pantalla que hacen. Entonces el día de mañana cambian la clave, tienen que ir a cambiarla a todos lados y eso es malo. Lo que yo recomiendo es crear una cadena de conexión como un parámetro global del proyecto. ¿Tienen a la mano este Solution Explorer aquí a la derecha? Sí. Ok. Si no, si por error lo ocultaron, que normalmente sucede, que lo cierren, usted se puede ir al menú View o Ver y ahí está Solution Explorer o Explorador de Soluciones, dependiendo del idioma. Y ahí le sale. Y va a encontrar un área que dice Properties o Propiedades. Estas son las propiedades del proyecto. Le hace doble clic y le va a salir esta área de acá. ¿Lo encontraron? ¿Lograron llegar aquí? Sí. Muy bien. Entonces, aquí van a ver muchas cosas, ¿verdad? Le puedo poner un icono a mi programa, a mi proyecto, cosas por el estilo, ¿verdad? Pero ven que se le puede cambiar el framework. Por si se arrepintieron y lo quieren bajar, ¿verdad? Normalmente dejen el que le pusieron, ¿verdad? Pero ahí se puede corregir eso, pero si hay dependencias que no son compatibles, cuando ustedes se bajen, les va a tronar. Entonces, si ya les instaló el MySQL ahí déjenlo. Y lo otro es, van a ver un área que dice Resources. Aquí, Resources. Hagan clic en ella y van a ver que no hay resources. Ahí, de hecho, hay un renglón vacío ahí. Asegúrense que aquí, donde dice Strings, aquí este pedido es precisamente ese que dice Strings. Aquí, ¿verdad? Cadenas. Y aquí donde dice name, le voy a poner un nombre. Yo le pongo normalmente cadena conexión o en inglés connection string, como usted le quiera poner. Ahorita voy a usar español aquí para no perdernos. Cadena conexión. Me avisan cuando ya hayan llegado aquí y tengan eso escrito ahí. Listo. Ok. Una pregunta. ¿Alguien aquí está usando XAMPP en vez de Linux? Yo ya estoy usando SAP. Ok. Aquí viene Yo una también. variante. Excelente. Miren bien lo que voy a hacer. Voy a escribir aquí donde dice value, server en minúsculas, server igual, y voy a poner la dirección IP del servidor si estoy usando un servidor Linux. En mi caso es la 192.168.1.107. Ojo, ya les voy a explicar. Eso pongo yo porque estoy en un servidor Linux. Pero si usted está usando XAMPP de forma local en su computadora, entonces no va eso, sino que va 127.0.0.1. Si están usando XAMPP, esto es así. Si están usando Linux, va a la IP del servidor Linux. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, yo voy a borrar eso y voy a poner la IP de mi servidor.
Pero recuerden, aquí va 127.0.0.1. Así como lo conectaron en el Heidi. Bueno, ahorita ya estoy fuera de ahí. Así como lo conectaron en el Heidi, bueno, aquí va la dirección del host. Punto y coma, ahora va el port, que me imagino que el port no lo modificaron. Entonces, SAMP se lo deja en 3306. Y también el Linux. Que yo lo puedo cambiar, podría, pero no lo toqué. Entonces es el puerto predeterminado de MySQL. Port 3306. Punto y coma, ponemos database, o sea, database, igual, y como ahorita vamos a hacer una prueba de conexión, vamos a conectar a la base de datos que hicimos. ¿Se acuerdan cómo se llama? Yo le puse facturación. ¿Ustedes cómo le pusieron a la base de datos cuando la crearon? Facturación también. Ah, ok. O sea, en la clase del lunes, cuando hicimos el create, o sea, el create, este es el nombre de la base de datos que crearon. Y ese es el que tienen que poner allá, donde está el database, facturación, punto y coma, UID, que significa User ID, que es el nombre del usuario. Claro, yo voy a usar root. La verdad que usar root en MySQL es una mala práctica, pero eso se lo van a enseñar en su clase de base de datos, ¿va? Ahorita conectemos con root. Punto y coma. PWD es el password, se pone un igual. Los que estaban usando SAMP, ¿verdad que no tenía password? Sí, no tenía. Ajá, entonces lo deja vacío. En mi caso, yo sí tengo un password. Y era 1, 2, 3, 4, si no me equivoco. Déjenme reviso. Me voy a cerrar aquí. Voy a volver a entrar al Heidi. Ya les voy a volver a mostrar aquello. Ups. Ok. Punto. Sí, era 1, 2, 3, 4. Porque ahí están los 4 puntitos. Cuando es SAMP, el root no lleva, ¿verdad? Y es otra IP. Entonces, los que usan SAMP, aquí va 127.0.0.1. Y en vez del PWD igual 1, 2, 3, 4, punto y coma, solo se deja vacío. Se dejaría así. Y punto y coma, creo. O bueno, así. Sin el punto y coma, así. Pero los que estamos usando servidor Linux, así. ¿Se entiende? De hecho, se las voy a poner así. Para los que usan SAM. Y aquí va, esto queda así. Así lo deben dejar. Hoy sí está más claro, ¿verdad? Sí, Ok. Y los que usan Linux, aquí va la IP de su servidor Linux. Ese es mi caso. Muy bien. Ahora vámonos a hacer la prueba. Vamos a conectar a esta base de datos. Hacer una prueba de conexión desde aquí. Entonces, en el panel del Solution Explorer, vamos a ir al form1.cs y le van a hacer doble clic. A ese de ahí le hacen doble clic y me avisan.
¿Listos? Sí. Ok, doble clic aquí. Este es un formulario que se nos creó. Después le vamos a cambiar el nombre. Pero ahorita lo voy a usar como excusa para hacer mi prueba de conexión. A la izquierda tienen el toolbox y ven un área que dice Common Controls y ahí dice Button. Entonces, agarran un botón y lo dibujan acá. Me avisan cuando ya lo tengan dibujado. Listo. Ok. El lunes ya les voy a explicar más a fondo cómo está diseñada una interfaz gráfica y todo en C#. Ahorita solo quiero estar seguro de que ya pueden conectar a la base de datos. Esa es la prueba que quiero hacer hoy. Entonces tengo este botón, ahorita no le voy a hacer ningún cambio de nombre, nada, así como está. Háganle doble clic y lo va a mandar al editor de código fuente de ese botón y les va a crear para ese botón, les va a crear un evento que dice evento click, ¿sí? Y los va a dejar aquí en medio de estas dos llaves de acá. Aquí, ¿verdad? ¿Ya están ahí? ¿Me avisan? Ya. Ok. Entonces aquí le voy a poner un comentario. El C#, recuerden, es como C++, ¿verdad? En esteroides. Entonces tiene la misma forma de comentariar, la misma forma de escribir sintaxis, los if, los for, los while, arreglos, todo se maneja de forma similar a C++. Les voy a poner un comentario ahí. Prueba de conexión a la base de datos. Les voy a crear un objeto de tipo MySQL y hay que respetar mayúsculas o minúsculas. Ah, pero hay que mandar a importar la librería, discúlpenme. Hay que mandar a importar la librería. Antes de poder usar la librería de MySQL, recordándoles que aquí en el Solution Explorer, en el área de References, localizan MySQL Data. Para que sepan que está ahí. O sea, si instalaron el paquete que instalamos en NuGet hace un rato, entonces ahí tiene que salir eso. Ese paquete hay que también decir en nuestro form, en nuestra clase. Al final un form es una clase. Tenemos que decirle que voy a ocupar la librería de MySQL. Entonces acá arriba ven unos using. Los using en C# son como los include en C++. Así es como usamos
Incluimos librerías y clases en C#. En Java era import, ¿verdad? Bueno, aquí es using. Te le pongo using mysql.data. Y dentro de data hay uno que se llama MySQL Client. Ese es el que van a llamar. Es un frame, bueno, es un namespace, perdón. Es una librería, mírenlo así. Es una librería donde hay varios objetos para poder trabajar con MySQL utilizando la librería de MySQL Data. Entonces agreguen ese using ahí y me avisan. Listo. Muy bien. Es respetando mayúsculas o minúsculas, porque si les tiro una línea roja es que les digitaron mal. Entonces ahora sí, hago un objeto de conexión a la base de datos. El tipo de dato es la clase, este es el using, ¿verdad? Es MySQL connection. Y le pongo un nombre, vaya, con, por ejemplo. Es igual a new MySQL connection. Este objeto es para conectarse a una base de datos. Le vamos a poner aquí, crear una nueva instancia del objeto de conexión a la base de datos. Pero el MySQL Connection tiene un constructor sin parámetros y tiene también un constructor con parámetros. Bueno, tiene varios constructores con parámetros. De hecho, cuando usted pone el paréntesis, le sale que tiene dos constructores. Esa es la ayuda que da Microsoft. Si usted toca esa flechita de ahí, usted dice, bueno, hay uno sin parámetros y otro con parámetros. Permítanme, diga. Ah, vale, está bien. Bueno. Entonces ven aquí que hay un constructor sin parámetros y toco la flechita y hay un constructor con parámetros que me pide una cadena de conexión. Que es precisamente la cadena de conexión que fuimos a escribir allá en los properties, en los resources. Si refrescándole la memoria, era este de acá. ¿Se acuerdan? Entonces, ese de ahí se llega desde acá, desde código, a través del objeto properties, que es el objeto de las propiedades de nuestro proyecto. Properties.resources. Y ahí va a salir el que ustedes crearon, miren, cadena conexión. El nombre que le pusieron allá en la cuadrícula donde pusimos la cadena de conexión es el que les va a salir ahí. Punto y coma. ¿Ya lo tienen? Sí, ya. Ok, ahora vamos a crear un adaptador de datos para ejecutar la consulta a la base de datos por medio de la conexión creada, ¿verdad? Crear un adaptador de datos para ejecutar la consulta a la base de datos por medio de la conexión creada, que fue esta conexión de aquí, que todavía no se ha abierto. Ahorita solo está definida, pero no se ha abierto. Se va a abrir cuando el adaptador de datos ale los datos. Entonces se crea un objeto de tipo MySQL Data Adapter. Le voy a poner DA como nombre de variable, ¿verdad? Hago una nueva instancia entonces. El Data Adapter de MySQL tiene varios constructores, tiene 4. Pero vamos a utilizar el constructor. Hay uno ahí que tiene 2 parámetros.
que es una cadena de texto con el comando de selección, que es nuestro select a la base de datos, y es un string, y pide una conexión, que esa es la conexión que hicimos arriba. Entonces, solamente es describirlo. Select asterisco from producto. ¿Se acuerdan que así se llamaba la tabla que hicimos allá? Entonces, aquí va el select. Después le vamos a cambiar cosas. Pero ahorita solo estamos haciendo una prueba. Coma y el objeto de conexión que va a pegarse a la base de datos es el con que hicimos arriba. ¿Cómo sigue? O sea que el adaptador lo voy a crear, pero al construirlo, eso es lo que me gusta de los lenguajes de Microsoft, que en los constructores nos ponen casi todo fácil. En el constructor le mando la consulta que quiero hacer y por medio de qué puerta voy a entrar a la base de datos. Entonces es el con, que es el objeto con que hicimos acá. O sea que pide un objeto de tipo MySQL Connection para poder consumirla en MySQL Data Adapter. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien? Ahora voy a crear un depósito para enviar los datos que por medio del adaptador de datos, está más tarde, viene. Por medio del adaptador de datos voy a dejar caer lo que esta consulta trajo y lo tengo que meter en un objeto que, como un depósito, no es un arreglo, no es un vector, no. Microsoft tiene un objeto que representa una tabla, es lo que me gusta también de los lenguajes de Microsoft. El objeto se llama Data Table o Data Table, ¿sí? Data Table es un tipo de objeto que ya viene en .NET y forma parte del System Data de aquí. Si usted tiene el using System Data, ya puede usar lo que se llama Data Table y es un objeto que es como un arreglo bidimensional. Véanlo así. Es como una especie de arreglo bidimensional donde hay filas y columnas. Entonces le digo, declaro un nuevo data Table, o sea, DT le voy a poner. Es igual a new Data Table, otra cosa, y nos va ayudando el lenguaje, ¿verdad? A escribir. Aquí creo un nuevo Data Table, se usa con constructor sin parámetros. Y ya solamente hago hacer el volcado desde el adaptador de datos hacia el depósito de los datos, que es el Data Table. Entonces le digo, DA, que es el que hicimos arriba, punto, la función se llama fill, y adentro va el Data Table, así. Entonces vamos a ver, hice la conexión a la base de datos, pero solo la creé, la declaré. Hice un adaptador de datos donde le mando la consulta y quién es el objeto que se va a conectar a la base de datos. Hasta este momento no me he conectado a la base de datos. Declaré un depósito donde voy a dejar caer los resultados de esta consulta. ¿Cómo se logra entonces? El adaptador este de aquí hace un fill y lo que encuentre con esta consulta lo va a dejar caer en este data table. Aquí es donde abre la conexión al servidor. Aquí es donde ocurre, ¿sí?, la conexión al servidor para la consulta. Los adaptadores de datos son para enviar consultas. Ya para enviar insert, update y delete vamos a usar los commands. Eso lo vamos a ver en el camino. Pero ahorita con eso ya no debería haber error. Pero podemos hacer una prueba. Pongamos es message box, así. Este es el objeto para ejecutar mensajes en pantalla.
messagebox.show y le vamos a poner que nos muestren un mensaje en pantalla en el data table. Sería row count, creo yo. No, rows.count. Ese es el número de filas que trajo. Vamos a ver. Me tiro un errorcito. Quiero ver qué es. Get a collection of rows. Voy a ver aquí abajo en la X roja. No puedo convertir entero a string. Ah, sí, el show necesita que esto sea un string. Entonces hay que convertirlo a string. Entonces simplemente le pongo count.toString. Más fácil que en Java con sus parse double, los parse int, o en C++ con los stud y los story y todas esas cosas. Aquí usted le pone .toString a cualquier cosa en C# y se lo convierte a string. Ejecuto. Allá en el play verde arriba, o F5, o el play verde. Toco el botón y me dice que hay 6 filas. Eran los 6 productos que creamos ayer. Si les devuelve un número, entonces todo salió bien. Si no, es muy probable que les falle y tengan que detener el proyecto. ¿Dónde se ejecuta? Aquí donde dice Start o Iniciar. Yo presiono F5 normalmente para hacer eso mismo. ¿Ya lo tienen? Sí, listo. Ok. ¿Qué errores pueden suceder aquí? Les voy a poner un ejemplo. Que usted en vez de producto le ponga mal el nombre de la tabla y diga producto y un garabatero ahí. Y si yo ejecuto y no va bien, la tabla no existe, entonces va a suceder lo siguiente. Toco el botón y me va a detener el programa y me va a pasar aquí, me va a decir facturación.productos garabatero no existe. O sea, esto de aquí. Pero el error me lo marca acá porque es cuando hizo la conexión. Normalmente en base de datos, cuando el error sucede es donde abre la conexión y ejecuta el comando. Pero es aquí donde tengo que ir a hacer la corrección. Así que tengo que detener el proyecto aquí en el stop, en el cuadrito rojo, dice stop, o en el menú build, no, debug, stop. Y corrijo aquí, era productos. Déjame hacer más pequeñito esto. Ejecuto. Y estoy, botón. Y me dieron un error. ¿Por qué? Porque no se llamaba productos. ¿Cómo era que se llamaba? Producto. Así mero. Ven que por una letrita se puede ir el proyecto a crash. Ahí está, miren, 6 filas. Perfecto. ¿Qué otro error puede suceder aquí? Que la cadena de conexión esté mala. Por ejemplo, la IP cambió. ¿Qué pasa si la IP cambió? Y pongo 100. Ejecuto. Botón, se queda 20 segundos de timeout. Buscando a ver si esa dirección IP, la 100, conecta y miren, no me deja hacer nada. Se pegó el programa y lo puedo detener acá arriba, ¿verdad? Pero puedo esperar a ver qué responde. Ahí ya dice, miren, timeout. Cuando usted tiene un timeout, es que la dirección IP de ese servidor no existe. Miren, no se puede conectar a ninguno de los hosts específicos que tengo. Entonces, si son las cosas que se pueden dar, ¿verdad? O que el usuario, el password esté malo. Por ejemplo, yo en mi password era un 234, pero y si lo mando vacío, corro, porque yo sí le tenía password. Entonces me dice authentication para root, acceso denegado, o sea, si el password está malo. ¿Entienden entonces?
Sí. Ok, entonces, los que usan SAMP, va sin password. Y a esta IP. Los que usamos Linux o cualquier otro servidor, va la IP y el password. Y bueno, hoy por lo menos ya hicimos nuestra primera prueba ácida, ¿verdad? Hicimos la conexión. El lunes ya vamos a empezar a analizar cómo se hace una pantallita en C#, dónde ocurre la herencia, cómo funciona el encapsulamiento y todo lo demás. A medida vayamos trabajando en la base de datos. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Interesante. Me alegra mucho. Entonces, este es el primer paso para ir entendiendo esa mecánica cliente-servidor. Bueno, entonces nos vemos el lunes a la hora de la clase y tengan un buen fin de semana. El lunes les voy a poner una tareita de script de la base de datos. Bueno, apago mi servidor de base de datos y estamos ya, cheque. Cuídense mucho. Feliz día, ingeniero. Gracias igual. Muchas gracias. Bueno, nos vemos pues, cuídense.